Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal para mantenerte al día con nuestro contenido más reciente y atractivo. Mi esposo acababa de morir hacía solo una semana. 32 años de matrimonio. De pronto, todo terminó con un ataque a corazón mientras dormía. Lo enterramos un martes, bajo un cielo nublado, y yo aún me sentía como si la mitad de mi alma se hubiera ido con él al cementerio. La casa, una vez llena de risas, pasos y olor a café recién hecho, ahora se sentía hueca. Hasta el aire parecía diferente sin Noel. Esa noche, durante la cena, algo dentro de mí se rompió y ni siquiera fue por la ausencia de mi marido. Fue por las palabras que salieron de la boca de Romy, mi nuera, como cuchillos en la mesa. Ya que tu esposo está muerto, llora, empaca tus cosas y no regreses, dijo con una frialdad que me heló la piel. Wade, mi hijo, no dijo nada. Solo sonrió y asintió como si ella tuviera toda la razón del mundo. Como si yo no significara nada. La casa nunca fue realmente tuya. De todos modos, agregó Romy, mientras partía el pan como si hablara de una receta. No contesté, no lloré, no me levanté de golpe. Solo me quedé sentada, tragando el nudo en la garganta, mirando la silla vacía de Noel al otro extremo de la mesa. Era como si aún pudiera verlo ahí, sonriéndome con esos ojos tranquilos. Esa fue mi última cena con ellos. A la mañana siguiente, me levanté, empaqué una pequeña maleta y salí de la casa sin decir una sola palabra. Ni siquiera miré hacia atrás. Conduje directo al banco. Era el mismo donde Noel y yo habíamos hecho nuestros trámites durante años. Siempre manejaba esas cosas. Yo me quedaba en el coche o lo acompañaba solo para firmar algo que él ya había revisado 1000 veces. Pero esta vez era distinto. Esta vez era yo la que iba a sentarme frente al escritorio. Ellen Patterson, la gerente, me recibió con una sonrisa triste. Doña Myrtle, lamento mucho lo de Noel. Siempre fue tan amable conmigo, dijo mientras me ofrecía una silla. Le agradecí con un gesto, con la voz casi atrapada en la garganta. Le expliqué que necesitaba saber exactamente cuál era mi situación financiera, que no tenía idea de cuánto teníamos, de lo que había en las cuentas. Ellen asintió con comprensión y comenzó a teclear en su computadora. Unos segundos después, sus cejas se levantaron con sorpresa. Veo varias cuentas a su nombre, algunas conjuntas con su esposo, otras únicamente suyas. ¿Usted estaba al tanto? Negué con la cabeza, confundida. Noel nunca me había mencionado nada de eso. Me pasó el primer estado de cuenta. La cuenta conjunta tenía lo suficiente para mantenerme algunos meses. Luego vino otra hoja, con una cuenta de ahorros mucho más grande, con fondos suficientes para varios años. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue lo que vino después. También hay un fideicomiso, dijo Ellen, ahora más seria. Y he estado recibiendo transferencias de una cuenta empresarial durante 5 años. ¿Henderson Construcción? Pregunté, con el corazón latiendo más rápido. Exactamente. Pensé que la empresa había sido vendida, dijo ella, mirando la pantalla. Eso fue lo que me dijo mi hijo, que lo que se obtuvo apenas alcanzó para pagar deudas. Él le negó lentamente con la cabeza. No, señora, la cuenta sigue activa, y el dinero ha estado entrando de forma constante. Es más, los fondos se han transferido directamente a fideicomiso a su nombre. Me quedé ahí, paralizada. Noel no solo había guardado dinero, había construido un sistema, piedra por piedra, para protegerme, y yo no tenía ni idea. Tomé los documentos que él me imprimió, mi bolso pesado con papeles que antes no habría entendido. Ya no era solo una viuda, ya no era una mujer desplazada de su casa. Era la dueña de secretos que mi esposo había dejado atrás para que yo no me quedara desamparada. Lo que Wade y Romy no sabían era que la historia que ellos creían controlar estaba por girar en otra dirección. Una que ellos jamás imaginaron. No regresé a la casa esa noche. Me quedé en un pequeño hotel cerca del centro, mirando los papeles una y otra vez hasta que se me secaron los ojos. Cada número, cada firma, cada transacción me hablaba de Noel, no como esposo amoroso, sino como estratega silencioso que había previsto hasta la última jugada. A la mañana siguiente, fui a la oficina de una contadora que él me había recomendado, Margaret Morrison, una mujer de cabello gris recogido, rostro amable y voz firme. Me hizo pasar a su oficina, que olía a café fuerte y papel nuevo. Doña Myrtle, siento mucho su pérdida. Su esposo era un hombre meticuloso, muy profesional, me dijo mientras se sentaba frente a mí. Necesito entender todo lo que dejó, y porque nunca me lo dijo, respondí,
sintiendo como se me formaba un nudo en la garganta. Margaret tecleó en su computadora y buscó los archivos. Lo que me mostró me dejó sin aliento otra vez. Noel no había vendido Henderson Construction. La había reestructurado 5 años atrás. Todos los activos de la empresa estaban dentro de un fideicomiso llamado Henderson Construction Trust y yo era la única beneficiaria. ¿Yo soy la dueña de la empresa? Pregunté, como si las palabras fueran ajenas a mi boca. Así es, usted no solo es la beneficiaria. También tiene todo el control legal de la empresa, dijo Margaret, con calma. Noel había convertido la empresa en un escudo. Tom Bradley, el viejo empleado de confianza de Noel, había estado manejando el negocio desde hacía años. Noel solo supervisaba desde lejos, sin que ni siquiera Wade se diera cuenta de que la empresa seguía funcionando y generando ingresos. Su esposo era muy cuidadoso. No confiaba mucho en la capacidad de su hijo para manejar el negocio, dijo Margaret sin rodeos. Y también me confesó que le preocupaba la forma en que Romy gastaba el dinero. De pronto, todo tuvo sentido. Las visitas de Wade pidiendo préstamos. Las veces que Noel decía que las cuentas estaban apretadas. Cada favor venía con una transferencia oculta a fideicomiso, como si Noel estuviera equilibrando las piezas de un ajedrez emocional. Necesito hablar con Tom, le dije. Quiero que sepa que las cosas no van a cambiar. Que yo respeto el trabajo que han hecho y no pienso tocar lo que funciona. Margaret sonrió con un dejo de alivio. Tom va a estar contento de escuchar eso. Le preocupa el futuro, pero él es leal. Siempre lo ha sido. Esa tarde, Tom vino a verme. Un hombre de manos fuertes y mirada honesta. Se sentó en mi cocina, como lo había hecho tantas veces con Noel. Pero esta vez, era conmigo con quien hablaba de contratos, nóminas y herramientas. Su hijo vino la semana pasada, dijo con incomodidad. Me pidió las llaves del patio de maquinaria. Quería saber sobre las finanzas de la empresa. Yo le dije que no podía darle nada sin la autorización legal correspondiente. Mientras hablábamos, escuchamos el portazo de un coche en la entrada. Me asomé por la ventana y vi la camioneta de Wade. Se bajó como si la casa aún le perteneciera. Entró sin tocar la puerta, como lo había hecho tantas veces. Buenos días, mamá, dijo sin mirarme directamente. No sabía que tenías visita. Tom y yo intercambiamos una mirada silenciosa. Él comprendió al instante. De hecho, dije mientras me enderezaba a la silla, Tom vino a asegurarse de que yo esté bien. Ha sido muy atento. Wade no perdió tiempo. Justo iba a hablar con él sobre la empresa. Con papá fuera, hay que tomar decisiones importantes. Tal vez cerrar operaciones, vender equipos, lo que sea más práctico. ¿Y quién tomaría esas decisiones? Preguntó Tom con voz neutral. Pues, la familia. Yo, como hijo de Noel, ahora me toca manejar sus asuntos. Lo que Wade no sabía era que acababa de pisar su primera trampa. Y yo no pensaba rescatarlo esta vez. Wade hablaba con seguridad, como si el mundo entero le perteneciera por derecho de sangre. Tom lo observaba con calma, sin comprometerse con ninguna palabra. Voy a necesitar un inventario completo, decía mi hijo, paseándose por la cocina como si ya fuera suya. Equipos, vehículos, contratos vigentes, todo. También necesito acceso a las cuentas de la empresa para evaluar la situación financiera. Tom le respondió con un tono medido, pero firme. Claro, puedo ayudar con eso. ¿Con quién debo coordinar para obtener la autorización de acceso a las cuentas? Wade lo miró, sin saber bien cómo responder. Conmigo, obviamente, dijo con un gesto molesto. Soy el hijo de Noel Henderson, el heredero. Tom se quedó en silencio por un segundo, como quien espera la verdad, no un título heredado. ¿Y tienes documentación que acredite esa autoridad legal sobre la empresa? Preguntó. La cocina quedó en silencio. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj colgado sobre el fregadero. Wade frunció el ceño, cruzando los brazos con frustración. No sé qué está pasando aquí, pero parece que no entiendes la situación, Tom. Esto no es una toma hostil. Estoy tratando de organizar las cosas. Ayudar, pero no puedo hacerlo si tú te pones difícil. Tom no se alteró. Solo repitió. Solo sigo las instrucciones de quien tenga la autoridad legal. Eso fue lo que me enseñó su padre. Entonces, Wade se volvió hacia mí, buscando mi respaldo como siempre lo había hecho, como si yo aún fuera la madre pasiva que se quedaba callada para evitar conflictos. Mamá, explícale a Tom que yo estoy manejando los asuntos de papá.
Esta vez no bajé la mirada. Esta vez no tragué saliva ni fingí una sonrisa. En realidad, creo que Tom tiene razón en pedir documentos legales, dije, con la voz tranquila pero firme. Tu padre siempre fue muy cuidadoso con esos temas. Wade me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de hacer las cosas correctamente. Legalmente. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hijo titubear. Sus ojos buscaron los de Romy, que no estaba ahí para defenderlo. Sentí algo nuevo crecer dentro de mí. No era venganza. Era poder. Un poder suave, silencioso, pero mío. 3 días después, como lo esperaba, llegó la llamada. Temprano, a las 7 de la mañana. Mamá, tenemos que hablar ya. Romy y yo vamos para allá. Es algo temprano, ¿no? Respondí, sin emoción. No puede esperar. Estaremos ahí en 20 minutos. Colgó antes de que pudiera contestar. Me tomé mi tiempo. Me puse un vestido azul marino que a Noel le encantaba. Decía que me hacía ver elegante sin esfuerzo. Me peiné con cuidado y serví café fresco. Si iba a haber confrontación, la enfrentaría como una dama. 20 minutos después, ahí estaban, en la puerta, sin siquiera tocar. Romy entró primero, con sus tacones resonando sobre el piso como si marcara territorio. Llevaba su bolsa de marca colgada del brazo, como si fuera un arma. Wade la seguía con el rostro duro, los labios apretados. Se quedaron de pie, entre la puerta y yo, como si intentaran bloquear mi salida o acorralarme en mi propia casa. Mamá, no sé qué juego estás jugando, empezó Wade, con la voz tensa, pero Tom nos dijo que no puede darnos información sobre la empresa sin autorización legal. ¿Qué le dijiste? Me senté en el sillón favorito de Noel, el que daba justo hacia la ventana. Tomé aire, crucé las piernas y lo miré directamente. Le dije que siguiera los procedimientos correctos. Tu padre habría esperado eso. Por favor, exclamó Romy, alzando la voz. Wade es el hijo de Noel. ¿Qué más autorización necesita? Autorización legal, dije con calma. Del tipo que viene con documentos. Wade dio un paso hacia mí. ¿De qué estás hablando? El testamento de papá dice que todo es para la familia. Yo soy el ejecutor. Me toca manejar todo hasta que se resuelva el proceso. Eso no es del todo correcto, respondí, tomando la carpeta que había dejado a un lado del sillón. Ambos se tensaron al ver los papeles. Es verdad que tu padre dejó esta casa y sus pertenencias personales a la familia, continué. Pero la empresa Henderson Construcción no es parte de su herencia. No lo ha sido desde 2019. Abrí la carpeta y coloqué los documentos sobre la mesa. El silencio fue absoluto. La empresa pertenece a Fideicomiso Henderson Construction Trust, y yo soy la única beneficiaria. Romy tomó los papeles primero. Sus manos temblaban mientras leía el lenguaje legal. Wade se inclinó para leer también, y su rostro se fue poniendo pálido. Esto es imposible, susurró Romy. Tú no sabes nada de negocios. Nunca supiste ni usar una chequera. Es cierto, dije. Tu padre manejaba todo, pero al parecer, él sí sabía cosas que yo aún no entendía sobre nuestra familia. Wade se dejó caer en el sofá como si el peso del mundo lo hubiera derribado. Pero la empresa estaba en crisis. Papá decía que apenas salía adelante. La empresa ha sido muy rentable, en realidad, dije, sacando otra hoja. Estos son los estados financieros de los últimos 5 años. Wade los tomó con manos temblorosas. Lo vi leer, mover los labios, fruncir el ceño. ¿Y este dinero, a dónde se fue? Lo miré directo a los ojos. Parte de ese dinero fue para ti. Bastante, de hecho. Casi $90,000 en préstamos. Romy arrebató los papeles de sus manos. Los revisó rápidamente y luego lo fulminó con la mirada. Tú dijiste que eran regalos. Dijiste que tu papá nos ayudaba para salir adelante. Lo eran, respondió Wade, sin convicción. Papá nunca me pidió que pagara nada. Si lo hizo, dije en voz baja. Margaret tiene registros de cada préstamo. Cada vez que tu padre decidió no presionarte, cada pago vencido. La imagen perfecta que Wade y Romy tenían de sí mismos se desmoronaba frente a mí, y yo no sentía lástima. Solo claridad. Romy se levantó de golpe, con el rostro encendido de rabia. Caminó hacia la ventana y luego se dio la vuelta como si quisiera lanzarme algo. Esto no cambia nada, dijo con los dientes apretados. La casa sigue siendo de Wade. Es el hijo. Esta es la casa de la familia. La miré con calma,
casi con compasión. Sí, esta casa es hermosa. Y también muy valiosa. Pero hay algo que no saben. Guada alzó la cabeza, alerta. ¿Qué estás diciendo? Me incliné ligeramente hacia adelante, abrí una carpeta más y saqué los últimos documentos que había encontrado en el estudio de Noel. Tu padre pidió un préstamo hipotecario hace año y medio. $350,000. Los fondos de ese préstamo fueron transferidos directamente a la cuenta del fideicomiso, lo cual significa que ahora forman parte de mi herencia, no de la casa como propiedad física. Guade tomó los documentos, leyendo como si buscara una trampa. Papá dijo que la casa estaba pagada. Lo estaba, hasta que decidió hipotecarla de nuevo, para asegurar fondos a largo plazo. Tú no firmaste nada porque no eras copropietario. Yo figuraba solo como cónyuge con derechos de supervivencia. Él era el único titular. Romy se dejó caer en el sillón frente a mí. Estaba pálida, las uñas clavadas en su bolso. Esto no puede ser legal. Vamos a pelear esto. Vamos a impugnar todo. Puedes intentarlo, respondí con tranquilidad. Pero todo está documentado, validado por el banco, registrado por la contadora y revisado por mi abogado. Ya tiene copias de todo. Guade seguía mirando los papeles, ahora con los ojos llenos de algo que no esperaba ver. Miedo. No entiendo por qué haces esto, mamá. ¿Por qué nos haces esto? No lo estoy haciendo ustedes, dije, respirando profundamente. Lo estoy haciendo por mí. Estoy dejando de permitir que ustedes me lo hagan a mí. La rabia se apagó en el cuarto como una vela que se consume. El silencio se llenó con algo más pesado, vergüenza. Romy fue la primera en levantarse. Ya no había fuerza en sus pasos, solo el sonido seco de unos tacones que no sabían a dónde ir. Esto no ha terminado, Myrtle. Ya verás. Claro que ha terminado, dije sin levantar la voz. Solo que tú aún no lo entiendes. Guade se quedó un momento más. Me miró, no como hijo, sino como alguien que recién descubría que no conocía en lo absoluto a la mujer frente a él. «Papá hizo todo esto por ti. ¿Para protegerte de mí?», preguntó en voz baja. «Para protegerme de esta situación», respondí. «De que alguien pensara que podía echarme de mi casa. De que yo fuera un estorbo en lugar de una madre». Guade bajó la mirada. «Yo no quería que esto terminara así». «No termina aquí», le dije. «Pero como continúa, ya depende de ti». Después de que se fueron, me quedé sentada, sola, en medio de la sala. Mi casa. Por primera vez en mucho tiempo, la palabra mía significaba algo verdadero. Noel no solo me había dejado dinero, me había dejado libertad, seguridad, respeto, y yo había aprendido a reclamarlo. 6 meses después, la brisa del mar golpeaba suavemente los ventanales de mi nueva cabaña frente al océano en Mendocino. Era más pequeña que la casa familiar, pero cada rincón era mío. Mis colores, mis muebles, mis decisiones. Por primera vez, estaba viviendo sin deberle nada a nadie. Tom seguía manejando la empresa como siempre. Me llamaba cada viernes para darme los reportes. Las ganancias eran constantes. Las cuentas seguían creciendo. Y yo, sin prisas, empezaba a redescubrir quién era cuando nadie más tenía voz sobre mi vida. La cabaña había sido una sorpresa más de Noel. Mientras Margaret organizaba los archivos de fideicomiso, encontró un título de propiedad a nombre de la empresa, fechado 3 años atrás. Una pequeña casa frente al mar, en Mendocino, con una nota escrita de puño y letra de Noel. Para Myrtle, cuando esté lista para respirar aire de océano y vivir sin relojes. Lloré en silencio ese día. No de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que me dolía el pecho. Incluso en sus últimos años, Noel había pensado en todo. Me había visto cuando ni yo misma podía verme. Y me había dejado un camino libre, sin jaulas, sin cadenas. La vida en la costa era distinta, más tranquila. Nadie tocaba la puerta sin avisar. Nadie me hablaba como si yo fuera un estorbo o una carga. En el pueblo, me decían señora Myrtle, con respeto, con una sonrisa. Nadie sabía de mi pasado, solo de mi buen gusto para los claveles del jardín y mi amor por el pan de ajo del bistró de la esquina. Un viernes por la mañana, llegó James Patterson, mi abogado. Siempre puntual, siempre discreto. Se acomodó en su silla favorita frente a la ventana, donde el sol de la mañana caía con suavidad. «Vengo con buenas noticias», dijo, mientras sacaba unos documentos de su portafolio de cuero. «Aquí está el acuerdo final de liquidación con su hijo.
Le serví café en mi taza azul, la que decía hoy no se discute, y me senté frente a él. ¿Cómo lo tomaron? Pregunté. James esbozó una leve sonrisa, cargada de ironía, como era de esperarse. El abogado de Wade insistió en que las obligaciones familiares debían ir por encima de los contratos. Pero la ley es clara. La deuda existe, y la responsabilidad también. Me entregó el acuerdo. 8 años de pagos mensuales, con intereses acumulados. En caso de incumplimiento, la empresa podría embargar parte de sus sueldos y colocar un gravamen sobre cualquier propiedad que intentaran adquirir. Todo legal, todo firmado. ¿Intentaron negociar algo más? Pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Sí, Wade pidió una cláusula de perdón familiar, pero le recordé que usted no tenía por qué perdonar una deuda simplemente por haber sido madre. Asentí en silencio, no por crueldad, sino por justicia. Ya había perdonado muchas cosas en silencio durante años. Esta vez, no. Esta vez se debía lo que se debía. Punto. James sacó un sobreaparte. También llegó esto ayer para usted. Reconocerá la letra. Abrí el sobre con manos firmes. Dentro había una hoja sencilla, sin membrete, sin adornos. Solo unas cuantas líneas con la caligrafía de Wade. Mamá, sé que probablemente no me vas a perdonar por haberte peleado todo esto, pero quiero que sepas que al fin entiendo lo que papá estaba haciendo. Me costó perder casi todo para darme cuenta de cuánto di por sentado. Romy y yo estamos en terapia de pareja. Estoy trabajando 2 empleos para cumplir con el plan de pagos. Espero que algún día quieras volver a hablar conmigo. Perdóname, Wade. Doblé la carta con cuidado y la dejé sobre la mesa. Era sincera. Lo supe al instante, pero también era tardía. Una disculpa nacida del resultado, no de la conciencia. James me miró en silencio, esperando mi reacción. ¿Desea que le responda algo? No por ahora, dije sin dudar. Si Wade quiere reconstruir algo conmigo, tendrá que hacerlo igual que pagará su deuda, poco a poco, sin excusas y con constancia. Después de que James se fue, salí al deck de madera con mi taza de café, observando cómo las gaviotas planeaban sobre el agua. Volví a leer la carta. El dolor por lo que se había roto seguía ahí, pero no dominaba mi pecho. Lo que sentía ahora era fuerza. Una paz profunda nacida de haberme defendido cuando más lo necesitaba. Y entonces sonó el teléfono. El número era desconocido, pero algo en él me pareció familiar. Señora Henderson, soy Linda Morrison, la hija de Margaret. ¿Le molesta que la llame? Claro que no, Linda. ¿En qué puedo ayudarte? Mi mamá me contó un poco sobre lo que vivió usted, sobre cómo tuvo que empezar de nuevo después de que su propia familia intentó aprovecharse. Estoy empezando un grupo de apoyo para mujeres que han pasado por manipulaciones financieras dentro de la familia, y quería saber si estaría dispuesta a compartir su experiencia. Me tomó por sorpresa. No me consideraba una oradora. No sabía si tenía las palabras correctas. Pero lo que Linda dijo después me convenció. Hay muchas mujeres que no saben lo que valen hasta que ya es demasiado tarde. Usted podría ayudarlas a entender sus derechos, a encontrar su voz. Miré el mar por un momento. Hace 6 meses, estuve a punto de quedarme sin hogar, sin dinero, sin dignidad. Hoy, vivía sola, libre, segura. ¿Cuándo necesitas que hable? Le pregunté. ¿De verdad lo haría? Sí, pero no para hablar de venganza. Hablaré de dignidad, de la diferencia entre ser una madre amorosa y ser una alfombra. La charla con Linda me dejó pensando durante días. No era que yo no quisiera ayudar. Era que nunca me había visto como alguien que pudiera ser ejemplo para otras mujeres. Siempre fui la esposa de Noel, la mamá de Wade, la señora que cocinaba para Navidad y preguntaba si todos tenían lo que necesitaban. Pero esa mujer ya no existía. O mejor dicho, ya no vivía para los demás. Ahora, por primera vez, tenía algo que era completamente mío. Mi historia, mi libertad y el valor de decir no más. El evento se programó para el mes siguiente. Un grupo pequeño en una biblioteca comunitaria. Mujeres entre los 40 y los 70, algunas con lágrimas secas en los ojos, otras con rabia escondida en el corazón. Todas con historias parecidas. Esposos se controlaban todos sin explicaciones. Hijos que las veían como cajeros automáticos, hermanos que firmaban propiedades sin preguntar. Me senté frente a ellas con una libreta en blanco y una copa de agua. No tenía discurso preparado. Solo tenía mi verdad. Hace poco menos de un año, empecé.
Mi nuera me dijo que, ahora que mi esposo había muerto, debía empacar mis cosas, vivir mi duelo, y no regresar jamás. Se escucharon murmullos bajos, algunas cabezas que se bajaban lentamente. Estaban acostumbradas a esa clase de crueldad disfrazada de realismo. Mi hijo, continué, no dijo nada. Solo asintió. Y en ese momento supe que todo lo que creía sobre mi familia había cambiado para siempre. Les hablé del banco, de Ellen, de Margaret, de Tom, de cómo descubrí que mi esposo, en silencio, me había dejado un castillo construido con documentos y amor, no con flores ni palabras vacías. Les conté cómo tomé ese poder y lo usé, no para vengarme, sino para protegerme. Y cómo, al hacerlo, dejé de tener miedo. No tienen que ser expertas en números. Solo tienen que saber hacer preguntas, mirar bien, no firmar por inercia, y sobre todo, no permitir que el amor sea usado como una excusa para controlarles la vida. Al terminar, varias mujeres se me acercaron. Una con los ojos llorosos me dijo, «Mi hija me quiere quitar mi casa. Me dice que ya no me sirve y que la necesita más ella». Yo pensé que era normal, hasta hoy. Otra confesó que llevaba años sin saber cuánto dinero había en su cuenta conjunta con su marido. No les ofrecí soluciones mágicas. Solo les recordé que el respeto no se pide, se exige. Que la independencia no es un lujo, es un derecho. Y que si alguien se ofende cuando una mujer empieza a poner límites, tal vez esa persona nunca la vio como alguien completa, sino como algo útil. Esa noche regresé a la cabaña con una extraña sensación en el pecho, como si mi historia, por fin, tuviera un propósito más grande que solo ser mía. Estaba ayudando a otras a ver lo que yo tardé 30 años en entender, que el amor no debe costarte tu dignidad. Me serví una copa de vino tinto, encendí la lámpara de lectura, y salí al de como lo hacía cada noche. El océano hablaba en su lenguaje de olas y espuma. El aire olía a sal y libertad. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Linda. «Gracias, Myrtle. Hoy cambiaste más de una vida». Sonreí con calma. Tal vez eso era lo que Noel había querido alejarme esa cabaña, ese negocio, esa independencia. No solo salvarme a mí, sino darme la oportunidad de salvar a otras. Tom Bradley me llamó poco después, como cada viernes. «Buenas noticias, jefa. Cerramos el contrato del edificio escolar. Y ya pagaron el anticipo». «Excelente, Tom. Gracias por mantener todo en orden. Su esposo estaría orgulloso, señora Myrtle. Y yo también lo estoy. Gracias, Tom. De verdad». Después colgué, caminé hasta el borde del deck y miré el cielo teñido de naranja y violeta. Levanté mi copa en silencio. «Gracias, Noel», susurré. «Me salvaste, incluso de mí misma». El sol se deslizaba lentamente detrás del horizonte, pintando el cielo con esos tonos dorados que solo el océano sabe reflejar. El viento traía el olor a sal y a libertad, y con cada brisa sentía cómo se despegaban de mí los últimos restos de pasado que alguna vez me hizo sentir pequeña. Me senté en la mecedora del deck, con la carta de Wade en las manos. Ya la había leído varias veces, pero esa noche la sentí diferente. Las palabras estaban escritas con sinceridad. Eso era claro. El tono no era arrogante ni lastimero. Era un intento real, pero también era un intento tardío. Una disculpa que nació cuando ya no había otra opción, cuando las consecuencias lo obligaron a mirarse en el espejo. «Estoy trabajando 2 empleos para cumplir con el plan de pagos», había escrito. «Espero que algún día quieras volver a hablar conmigo». Podía ver al niño que solía correr por el pasillo con los pies descalzos, que se subía a mi cama cuando tenía pesadillas. Pero también veía al hombre que un día no pudo levantar la voz para defenderme cuando su esposa me echaba de mi propio hogar. Doblé la carta con cuidado y la coloqué en la caja de madera donde guardaba los documentos importantes. Tal vez algún día tendría una respuesta. Pero hoy no era ese día. Lo importante ya no era él, ni Romy, ni siquiera los años que se perdieron en silencios y decepciones. Lo importante era esto: yo había recuperado mi lugar, mi voz, mi valor. Desde la muerte de Noel, había aprendido que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino dejar de pedir permiso para existir. No tenía que explicarme. No tenía que rogar por amor o por espacio. No tenía que pelear por algo que siempre había sido mío, mi vida. A lo lejos, las luces de los barcos titilaban en la costa como luciérnagas flotantes. El silencio de la cabaña no me pesaba. Al contrario, me abrazaba. No era soledad, era paz.
Al día siguiente pensaba arreglar el jardín, comprar un panecillo de arándanos en el bistro del pueblo y sentarme en mi rincón favorito junto a la ventana. Tal vez más tarde revisaría los informes trimestrales de la empresa o llamaría a Margaret para preguntarle por su hija Linda. Eran cosas pequeñas, pero eran mías, elegidas por mí, no impuestas por nadie. Y si Wade algún día lograba reconstruir algo entre nosotros, no sería con palabras bonitas. Sería con acciones, con años de respeto, con cada pago que cumpliera, con cada límite que no volviera a cruzar. Porque el verdadero perdón no vive en los discursos. Vive en el cambio. El océano seguía hablando allá abajo, en su idioma de olas y constancia. Y yo, desde mi deck, en mi casa, en mi vida, levanté mi copa una última vez. Por Noel, por mí, por cada mujer que se atreve a decir, ya basta. Ahora que has escuchado mi historia, me queda una sola pregunta para ti. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez tu propia familia te trató como si fueras un mueble viejo? Cuéntamelo. Te leo en los comentarios. Mientras tanto, aquí te dejo 2 historias más que han cambiado vidas. Haz clic y sorpréndete. Gracias por escucharme hasta el final.